todos. Agradecemos muchísimo el que estén aquí con nosotros en una cápsula más de Tomemos Conciencia. El día de hoy y en conmemoración al mes del autismo, tenemos una invitada muy especial, a la doctora Marta Velázquez Aviña. La doctora es oncóloga pediatra, tanatóloga, logoterapeuta y analista existencial, y además es mamá y estudiosa del trastorno autista. Entonces es para nosotros un gusto que esté aquí con nosotros, doctora. Y bueno, para empezar, pudiera decirnos algunas definiciones, lo que usted considere importante que la sociedad y las personas conozcan sobre este tema. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta y muy honrada de esta invitación de Fundación IMSS y gracias a la doctora Marta Zapata por la invitación y a todo su equipo. Es muy importante hablar sobre el trastorno del espectro autista porque nosotros en nuestra formación como médicos hay muchos de nuestra generación que no lo vimos. Entonces es importante quitar algunos mitos para que sea un diagnóstico oportuno y podamos atender a este tipo de pacientes mucho más tempranamente, y con la detección oportuna podremos tener mejores técnicas de tratamiento y el pronóstico de estos pacientes va a ser mucho mejor. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Cuando nos preguntan, ¿o qué es el autismo? Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trastorno del desarrollo del cerebro en etapas muy tempranas, en las primeras etapas de la vida. Tiene un origen neurobiológico. ¿Qué significa esto? Que hay un trastorno en las células del cerebro que se llaman neuronas. Y este trastorno de las células, hay la manera en que se ordenan y en que se relacionan entre ellas está alterada. Entonces, al estar alterada, pues va a haber muchas alteraciones a nivel neurológico. Se dice que es multifactorial. No hay una causa que nos pueda decir justamente cuál es la causa específica del autismo. Entre los que se conocen o los que se mencionan en los artículos es la edad de los padres, principalmente si son padres añosos, el sexo masculino, porque es mucho más frecuente en el género masculino, el antecedente de que haya algún familiar con el trastorno del espectro autista o autismo en la familia, aumenta el riesgo hasta más del 20%. Entonces, si hay algún familiar o el hermano tiene autismo, la probabilidad de que el segundo o el tercer hermano tengan autismo es mucho mayor. Está asociado con algunas otras enfermedades como X frágil, síndrome de Rett, esclerosis tuberosa. Entonces, hay algunos trastornos o enfermedades que podrían estar relacionados con esto. También se dice que hay muchos genes alterados, se conocen hasta el momento más de 100 genes alterados que tienen que se les llama una mutación puntual, y que esto va a hacer que se desencadene la enfermedad. Entonces, imagínate, hay más de 100 y esto nos da la enfermedad. Entonces, es muchos factores los que nos va a dar esta enfermedad. Actualmente se sabe que 1 de cada 160, según la Organización Mundial de Salud, tiene autismo. Sin embargo, esto depende y varía de país en país. Hay países más desarrollados, como Estados Unidos, que tienen técnicas o que su formación, digamos, les da una detección oportuna mucho mayor que en los países menos desarrollados. Y obviamente ahí va a bajar el número de 1 de cada 160. En Estados Unidos se detectan 1 de cada 68 niños. Entonces, estamos ante una patología muy alarmante, porque si 1 de cada 68 niños tiene autismo, estamos hablando de una enfermedad que tenemos que conocer y que las personas tienen que saber que se trata de un autismo y no de otros diagnósticos. Es mucho más frecuente en hombres o en niños, de 4 a 5 veces que en las niñas. ¿A qué edad se detecta esto? En países como Estados Unidos se detecta entre los 2 y los 3 años. Nosotros en México estamos un poquito más atrás, estamos como entre los 4 y los 5 años.
Entonces tenemos que hacer que la gente y que los médicos conozcan de esta patología para que tengamos una detección más temprana y podamos apoyarlos o ayudarlos. ¿Qué se sabe en cuanto a las alteraciones a nivel cerebral? Hay muchas alteraciones a nivel de los neurotransmisores, que los van a escuchar y van a saber, y eso va a depender el tratamiento también. Hay muchos neurotransmisores que sirven para conectar neurona contra neurona, que van a escuchar la serotonina, el GABA, el glutamato. Todos estos neurotransmisores están alterados en los niños con autismo y por eso van a tener estas manifestaciones que van a presentar. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los niños con autismo? No hay una prueba, ¿sí? Si les dicen que una resonancia, un electroencefalograma es parte del estudio, pero no hay una prueba diagnóstica que nos diga, con esto vamos a hacer el diagnóstico definitivo. Simplemente el médico tiene que observar y tiene que fijarse en las 3 alteraciones que son como los, digamos, las 3 líneas alteradas en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían estas 3 alteraciones que vamos a encontrar en los pacientes? 1, la destreza social. Va a haber deficiencia en la destreza social. 2, en la comunicación. Y 3, alteraciones en la conducta. Entonces, ¿cómo encuentro la destreza social? Los niños en los primeros 12 meses de vida no van a responder a su nombre. Por más que uno les hable, Juanito, Pepito, o sea, el niño no va a voltear. Regularmente cuando uno les habla por su nombre, al año ya empiezan a voltear o empiezan a sonreír. Los niños no van a responder por su nombre. No va a haber este contacto visual que regularmente hay en los primeros 12 meses, ¿sí? Incluso el pediatra busca este contacto visual cuando van a revisarlo. No hay contacto visual, ¿sí? Este contacto visual se pierde. Las expresiones faciales son atípicas, pareciera como si el niño fuera sordo. Entonces no hay una expresión facial y el niño, por más que le hable uno, como que no hay esta expresión. Prefieren jugar solos, pero eso es como un mito, porque en realidad sí quieren jugar, pero no saben cómo interactuar con el otro. Evitan el contacto físico, pero no porque no les guste. Les gusta mucho que los toquen y son muy cariñosos, pero a nivel sensorial tienen muchos problemas por estos neurotransmisores que les comentaba. Entonces, se resisten al contacto físico. Tienen dificultades para comprender los sentimientos del otro porque no entienden las caras del otro. No entienden cuando están felices, cuando están tristes, enojados. Entonces, este tipo de caras tienen que ser muy marcadas para que ellos puedan entender el sentimiento del otro. Entonces, creen que son apáticos o que no entienden el sentimiento del otro. Entonces, esto es muy importante porque ellos son muy sociables. Entonces, son como mitos que se han ido como arrastrando uno tras otro. ¿Qué pasa con la comunicación? Que es el otro aspecto que está alterado. Hay retraso en las destrezas del lenguaje. Regularmente van a tardar en hablar o hay unos que nunca hablan. Entonces, esto es muy importante. Si ven que el niño no empieza a decir las primeras palabras, algo debe estar pasando y algo debe hacerles al papá como que el clic de que no habla mi hijo, algo pasa. Invierten los pronombres entre el yo y el tú. No saben distinguir entre yo, tú, eso lo confunden mucho. No hay ningún gesto en las expresiones, no hay un juego de simulación. Cuando vamos a jugar, por ejemplo, a la comidita, o el papá, la mamá, ellos no entienden esta parte del juego de la simulación por estas alteraciones en los transmisores de las neuronas. Las neuronas espejo no logran hacer este juego de simulación. Entonces les cuesta mucho trabajo a este tipo de pacientes hacer este juego de simulación. No comprenden los chistes, no comprenden el sarcasmo, no comprenden las bromas, porque hay estos neurotransmisores que no logran hacer este clic. Y hablan en un tono monótono o robótico o totalmente plano. Ahora, ¿qué pasa con la conducta? En la conducta vamos a ver muy típico que cuando empiezan a jugar con los objetos, en lugar de jugar con el carrito, agarran el carro, lo voltean y empiezan a girar la rueda del coche. Entonces, en lugar de hacer que el cochecito vaya por el camino, para ellos es más divertido ver cómo gira la rueda de un cochecito. Los juguetes los van a alinear. Pueden hacer líneas. Si tienen 10 cochecitos, van a hacer las 10 líneas del coche. Si tienen cubos, los cubos los van a alinear hacia arriba, hacia abajo, hacia donde ellos quieran, pero van a formar líneas. Y van a hacer patrones de juguetes
¿sí? U objetos. Van a tener intereses por ciertos colores. Van a decir, solamente me gustan los carritos amarillos o los carritos rojos, pero tiene que ver con estas alteraciones sensoriales que ellos tienen. Son muy rutinarios, pero esta rutina es porque les da seguridad la rutina. Entonces, si uno les rompe la rutina, ellos se irritan fácilmente, ¿sí? Y tienen movimientos repetitivos, que va a ser muy común que aletean las manos o que se mecen ellos, pero estos movimientos de aleteo o de mecerse es para ellos tratar de autocontrolarse, para que todo el medio sensorial que nosotros escuchamos, vemos, para nosotros es normal, para ellos está potencializado. Es como si escuchan 5 voces, es como si escucharan 50 voces. Entonces, el tratar de mecerse o estar aleteando es para tratar de calmarse ellos solos y poder estar tranquilos. Si no lo hacen, empiezan a disrumpir su cerebro y se pueden poner muy, muy irritables. Ahora, ¿qué hay en cuestión del tratamiento? El tratamiento, solamente hay 2 medicamentos aprobados por la FDA que son antipsicóticos y nada más logran como controlar algunos síntomas disruptivos como la agresividad, la autolesión. Y todo lo demás son terapias cognitivo-conductuales, que principalmente terapias desde de dieta, terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia de comunicación, terapia social. Son terapias que van a ir ayudando al paciente para que se pueda integrar a la sociedad. Desafortunadamente, no hay un medicamento que pueda ir directo al origen de la enfermedad. Entonces, hasta el momento, si uno logra darles este suplemento para lograr contener las alteraciones en los neurotransmisores, podemos ayudarle a que el paciente esté con una mejor calidad de vida. ¿Sí? De acuerdo. Pues le agradecemos muchísimo, doctora. Esta información creo que pocas personas lo sabemos y la idea de todo esto es que entre mejor conozcamos a estos pacientes, a estas personas, pues ellos puedan integrarse y nosotros, más allá de su familia, podamos ayudarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.